esta mañana de poder conversar a alguien que apenas conocí hace que como unos 15 días en Aguascalientes, que es un extraordinario poeta, muy joven, y eso me da muchísimo. Y qué mejor, imagínense, que un escritor joven como es Fabián Espejel haya obtenido el máximo galardón de literatura, de poesía que se da en nuestro país, que es el Premio de Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. Es lo que aspira cualquier poeta en nuestro país, y luego también inclusive de otros ámbitos, de otras latitudes, porque es un premio muy, muy reconocido. Y él, Fabián, gana con Antártida, que tengo muchísimas ganas ya de poder leerlo, de que pronto ya se edite, que es un compromiso, por supuesto, también de las instituciones que convocaron. Pero quisimos, Rosa y yo, invitar a Fabián esta mañana, una para decirnos, bueno, después de 15 días, cuál sigue siendo tu emoción, Fabián, y por supuesto también, ¿por qué escribir poesía? Pero empecemos por saludarte. Fabián Espejel, gusto en saludarte, Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Bienvenido. ¿Qué tal, Héctor Rosa? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de acompañarlos. Fabián, pues más contentos de que nos acompañes y nos platiques, porque de verdad con este libro, este premio que has recibido por Antártida, que esperemos muy pronto, como dice Héctor, ya lo podamos tener en nuestras manos, pues digo, de verdad surgen muchísimas preguntas, ¿eh? O sea, hacer poesía sobre este tema, sobre este personaje también, y cómo llevarlo a un libro, a un texto que además rima, que además te envuelve en las palabras. ¿Y qué te interesó tanto esta expedición para que te marcara y te llevara en esta escritura? Creo que fueron varias cosas. Por un lado, la idea surgió durante los primeros meses de encierro de la pandemia, ¿no? Entonces quizás por ahí tenía que ver esta idea como de estar en situaciones límite, ¿no? También en situaciones de incertidumbre, donde uno no sabe o intuye para dónde va a ir, pero pues no lo sabe con certeza. Por otro lado, también esta idea de quienes estuvimos encerrados era quizás como contraponerla a un espacio abierto, ¿no? Pero digamos una apertura de esas que aparentemente no tienen límites incluso, ¿no? O sea, si uno ve las imágenes de la Antártida o las fotos que uno llega a ver en documentales, o las tomas, mejor dicho, son espacios así que parecen ser inmensos e inacabables, ¿no? Quizás haya por ahí una cadena montañosa, pero da la impresión la nieve de que pudiera ser como una hoja en blanco, ¿no? Y más que escribir sobre ella, creo que lo que los exploradores o los investigadores hacen es aprender a leer lo que hay escrito en ella, ¿no? Entonces, por un lado, de ahí nace la idea. Por otro, me enteré de la expedición de Amundsen, que era una persona sumamente disciplinada, sumamente planificadora, y a lo mejor muy locamente se me ocurrió pensar que podía haber ahí como una analogía curiosa entre el trabajo del poeta, ¿no? O sea, es decir, por un lado el arrojo de hacer las cosas, de intentar llegar a donde otras personas a lo mejor no han llegado o ya llegaron, pero buscar otro ángulo de ese punto. Y por el otro también, digamos, como toda la disciplina que hay detrás de la escritura, ¿no? Y en el caso de Amundsen, de la planeación de un viaje, ¿no? Es maravilloso, por ejemplo, él hace él planea su recorrido paso a paso, termina 10 días antes, termina sin ninguna pérdida humana, ¿no? A diferencia de muchas otras expediciones que se habían hecho en ese entonces, ¿no? Entonces, digamos, también esa cuestión como de de este arrojo, pero premeditado, ¿no? O sea, pensando en cómo uno escribe, la necesidad de dar a veces con las palabras precisas, también me llamó muchísimo la atención. Y ya finalmente creo que también la idea de la imaginación, ¿no? Yo nunca he estado en la Antártida, naturalmente. Entonces es, digamos, esta idea de soñar, estar en lugares, creo que también tiene que ver un poco con la idea que nos puede dar la poesía de la imaginación, ¿no? O sea, a final de cuentas la narrativa se terminó robando, bueno, no robando porque es patrimonio de todos, pero terminó, digamos,
haciendo más suya la idea de la imaginación, ¿no? Es decir, uno lee una novela o lee un cuento pensando en que nos va a contar una historia y que, digamos, va a estimular nuestra imaginación, ¿no? Y solemos pensar que la poesía solamente se encasilla en los sentimientos o en una exploración de la psique o de la condición humana, etcétera, etcétera. Y algo que también quise intentar fue recuperar esa idea de la imaginación, de cierta manera el retomar otra vez como el contar historias a través de la poesía, ¿no? Aunque de otro modo por el tipo de herramientas que uno maneja, pero digamos, este poder ofrecernos ver las cosas que todavía no vemos o que todavía no suceden, ¿no? Entonces creo que esa fue como el que saliera Antártida. Fabián, tú iniciaste en la narrativa y después, por supuesto, como dices tú, incursionaste en la poesía y con este trabajo del poeta que es como que la poesía no solamente fuera un instrumento de introspección, sino también de contar historias a través de la poesía. Y esos trayectos de la imaginación. Todos de alguna manera hemos escrito poesía bien, mal, lo hemos hecho quizá por necesidad, sin ninguna técnica. Inclusive hay muchos que probablemente dirán, me siento avergonzado de escribir poemas. Pero ¿qué le recomendarías tú, por ejemplo, a otros jóvenes, a otros adolescentes principalmente, que escriben, que incursionan y que en algún momento dicen, yo quiero seguir escribiendo y quiero escribir poesía? Uy, esa es en una tu pregunta. caso, ¿cuál fue tu experiencia y qué les dirías tú? Claro. Y pues bueno, mi experiencia fue seguramente la de muchas personas que por sentimientos o por emociones como muy fuertes, uno a veces necesita como ver de qué manera se desahogan, ¿no? O sea, yo así empecé escribiendo en realidad, ¿no? Escribiendo poemitas de amor en la adolescencia. Y bueno, pues uno va conociendo como los procedimientos, las técnicas y sobre todo va leyendo, ¿no? Que eso creo que es lo más importante y lo que en primer lugar recomendaría como a las personas interesadas en escribir, ¿no? La lectura es algo indispensable porque no solo nos hace dialogar con lo que ya se ha dicho, sino que también nos hace, digamos, o nos da la oportunidad de explorar qué son esas cosas que sentimos o pensamos, ¿no? Es decir, uno lee un texto, un poema, una novela, un ensayo, o ve una obra de teatro, y de una u otra manera empieza este proceso de identificación o no identificación, ¿no? Es decir, uno va, digamos, como tanteando esas zonas tanto emocionales como del intelecto y diciendo, aquí me siento identificado, aquí no. Entonces empieza a generar, digamos, como esa probablemente sea como una de las primeras semillas de la creación, ¿no? Entonces, de entrada a eso. Por otro lado, pienso es indispensable la perseverancia y la constancia. Porque justamente hace no mucho estaba reflexionando de cómo la escritura, a diferencia de otras artes, me imagino que todas, pero particularmente la escritura, pensando en que es algo que trabaja con las palabras, es un arte, digamos, que requiere tiempo, ¿no? Digamos, un arte que uno siembra y siembra y siembra y después de varios años uno empieza a ver puede, digamos, recoger lo que se coseche, ¿no? Entonces, pensando en que hay adolescentes o personas muy jóvenes interesadas en la escritura, sí les sugeriría que fueran constantes, ¿no? Y que siguieran, que también, a final de cuentas, creo que la escritura termina siendo también un reflejo que somos y aprendemos y vemos, ¿no? Entonces, a veces no hay manera como de acelerar ciertos procesos de la vida, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que a veces leía textos a los 18 años que todo el mundo ya había leído y todo el mundo entendía, y yo no los entendía. Y me esforzaba y los leía una, dos y tres veces y no entendía nada. Y con el paso de los años, con el paso también de la maduración mental, de la maduración emocional, por supuesto, de las experiencias que he vivido, logré, digamos, empezar a entenderlos, ¿no? O sea, un día abría ese mismo texto y, bueno, era luminoso porque lo entendía totalmente. Entonces, creo que, por un lado, sería la constancia y por el otro, el trabajo, ¿no? A partir del trabajo es que uno logra mejorar. Y la paciencia. Oye, pero además algo muy interesante que nos dices, pues sí, todos estos frutos que se van recogiendo al tiempo, que no sabes en qué momento
qué te van a dar eso que estuviste cultivando tiempo atrás. En tu caso, ¿estuviste en contacto con libros? ¿Leíste alguna novela, algún autor que dijeras, me marca, me mueve, o algún poeta? O platícanos de esa parte en la que tú estabas recogiendo los frutos, precisamente. Claro, bueno, sí, yo tuve el privilegio de haber crecido en una casa donde había libros y donde, si bien la gente no era, eh, no trabajaba o no se movía en los círculos de la cultura, sí, yo recuerdo que era común ver a mi papá leyendo o a mi abuela leyendo, ¿no? Entonces, o a mi mamá leyendo. Entonces, digamos, eso de alguna manera también ayuda. Digo, no es definitorio, pero sí, digamos, como que en mi caso sí me orientó, ¿no? Porque, vamos, me leían cuentos de Andersen, cuentos de Grimm, incluso los artículos del Selecciones. Entonces, la lectura, digamos, sí se terminó volviendo algo natural en mis intereses. Y bueno, ya más adelante, porque luego están estas historias a veces muy romantizadas, ¿no? De que no, no sé, Borges o Rimbaud empezó a leer y a escribir a los 6 años. Y probablemente sí, pero uno no se pone a pensar cómo eran sus lecturas, o sea, es decir, cómo era su penetración lectora Claro. y cómo era lo que escribían también, ¿no? Que es parte como de esta hacer leyenda de las biografías. En fin, con los años entré a la prepa y recién había muerto Carlos Fuentes, entonces fui a comprar un libro de él porque nunca lo había leído y me daba mucha curiosidad leerlo, ¿no? Porque, bueno, Wikipedia te dice, no, un escritor muy importante, en fin. Y compré La muerte de Artemio Cruz. Y para los tiempos de un adolescente que estaba como mucho más interesado en la fiesta, en la novia, en los amigos, lo leí en una semana, en lo cual creo yo que fue muy rápido y terminé fascinado, porque lo primero que hice cuando cerré el libro fue pensar, yo quiero ser escritor. Lo cual fue algo como muy, ahora que lo pienso, fue como muy simbrador, ¿no? Porque realmente terminó definiendo como muchas cosas, o sea, o muchas decisiones, mejor dicho, que yo tomé, ¿no? Como estudiar letras, como empezar a meterme a talleres literarios, empezar a intentar leer de otras maneras, ¿no? A buscar, a ser un poco más disciplinado también en cómo leía, y en si quería escribir, en sentarme y decir, bueno, o sea, el cuento no se va a escribir solo, ¿no? O sea, uno tiene que estar sentado ahí. En fin, por ahí fue. Entonces, yo pensaría sobre todo en esta lectura de Fuentes, que abrió la puerta a muchas más, ¿no? Americano, a Rulfo, a Paz, a Reyes, a Redondo, es decir, me enseñó también, un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, que sí había buena literatura escrita en México, ¿no? O sea, que no solo Claro. era esta idea que uno a veces en la prepa o en la secundaria les imponen de que solo en Europa, ¿no? Y los grandes clásicos del siglo XIX y eso es la literatura y se acabó, ¿no? Entonces eso también fue, digamos, como muy revelador para mí, darme cuenta como del campo fertilísimo que había y que hay y que seguirá habiendo en México, ¿no? Entonces, eso por un lado y por el otro también acercarme a talleres literarios, ¿no? Que afortunadamente, bueno, en la Ciudad de México los hay gratis. Ojalá que los haya en más partes del país, porque eso es indispensable. Esta comunicación, este diálogo, este acompañamiento en la escritura, sobre todo en las etapas principales, cuando uno dice, quiero escribir, me parece indispensable. Y sobre poesía, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué le recomendarías a alguien que apenas quiere adentrarse en la poesía? ¿Qué sugieres? ¿Qué fue lo que a ti te movió, por ejemplo, para decir, ahora quiero escribir poesía? Uy, esa es una pregunta difícil. Pienso, en primer lugar, que lo que a mí, digamos, me hizo cambiar a la poesía fue esta idea de darme cuenta de que era posible decir las cosas que yo sentía o pensaba que o yo no podía articular o no sabía cómo articular. Entonces, a veces encontrar un poema e identificarse con él termina pues cambiando la vida, aunque suene muy exagerado. Entonces, ¿qué recomendar? Bueno, ahorita puedo hacer una sugerencia de autores, pero sí creo que es bien importante tomar en cuenta de que uno no debe forzarse a leer lo que uno o no le gusta en ese momento o no se Por siente supuesto. identificado, ¿no? Sí creo que es válido dar como más oportunidades a las lecturas, es decir, algo no me gustó, a lo mejor en unos años regreso a él a ver si ya cambio o puede que no, ¿no?
Pero sí, digamos, creo que eso sobre todo alimenta también el gusto por la lectura, ¿no? Encontrar algo y algún poema, leerlo, ver si nos gusta, si no nos gusta, si nos mueve algo, un verso que nos diga algo, ya es una pequeña transformación que uno experimenta, ¿no? Entonces, realmente apelo más al gusto de las y los lectores, ¿no? ¿Y qué leer? Bueno, me vienen a la mente así rapidísimo Raúl Zurita, que me parece un poeta fenomenal, un poeta además muy arrojado, que escribe versos en el cielo, talla versos en el desierto de Atacama, es decir, un poeta que sale del formato convencional del libro, ¿no? Que nos enseña que la poesía es real, es tangible y está presente en todos los momentos de la vida. Por un lado, y ya digamos, quizás un poco de corte más clásico, pero buenísima es Gabriela Mistral, curiosamente otra chilena. ¿No? Es una poeta además que recién apenas se está volviendo a rescatar, se está volviendo a Así es. revalorar, ¿no? Que siempre quedó a la sombra de Neruda cuando a veces se nos olvida que ella fue la pionera en muchas cosas, ¿no? Mucho antes que Neruda, ¿no? Y pienso ahí, por ejemplo, en las odas, en el canto general. Gabriela Mistral ya había empezado muchos años antes y es buenísima. Pienso también, ahora estoy leyendo a Rosario Castellanos, que es otra poeta fantástica, ¿no? Una gran pensadora, una gran poeta, gran narradora, que vale la pena siempre estar cerca de ella, ¿no? Y ya finalmente pienso también digo, son estos poetas un poco más clásicos. Eh, ahora estoy tratando ahora de pensar si me viene alguno más contemporáneo en la cabeza. Eh, Pues probablemente, no sé, Andrés Neumann, por ejemplo, que, que es narrador, pero también es extraordinario poeta y, que argentino. no, y que en los dos es buenísimo además. Sí, claro, Sí, claro. sí, sí. O el O, mismo Oye, Alejandro Zambra también. a Zambra, claro. Y ahora que andamos en el Cono Sur, pienso en Fabián Casas también, en el Sí, Tocayo, que es también un poeta, o sea, a mí me parece que es otro tipo de innovador. O sea, sigue otra línea muy distinta a la de Zurita, pero creo que también está haciendo cosas muy interesantes o marcando pautas bien interesantes en la poesía. Y lo más interesante es que tanto Zurita como Gabriela Mistral, como Andrés Neumann, como Fabián Casas, todos son poetas muy accesibles. O sea, todos son poetas que uno no necesita como de un gran conocimiento del idioma, ni haber leído 4 veces la Divina Comedia para poder acercarse a ellos, ¿no? Y son poetas que siempre van a tener algo que ofrecernos, que eso es lo valioso de la poesía. Cuando un poema o un solo verso nos hace ver la vida de otra manera, ese es, digamos, el éxito y la ganancia y la importancia de la poesía. y Fabián, fíjate que también otra cosa muy importante es el, el mundo actual en que estamos viviendo, las problemáticas que hay actualmente y eso también creo que pues es un reto para el escritor en poesía, en narrativa. Yo, yo creo que ahorita con Antártida, de alguna manera también estamos viendo pues esos retos que hay en la vida constantemente y como decías tú, pues un hombre muy particular, este explorador, eh, también su historia personal, pero el llegar y luchar por llegar a un punto, así como voy derecho y llego a lo que quiero, lo estamos viendo también ahorita con este gran movimiento que yo no le puedo llamar las migraciones, pero son exploraciones para esa gente, pues están saliendo de un lugar cómodo para encontrar muchas vicisitudes. ¿Qué sigue para ti escribir después de Antártida? Después de este premio tan importante de Bellas Artes, ¿qué sigue para ti? ¿Cuál es tu reto? Uy, ese es también un comentario muy complicado, Rosa. Uno Eh, de los retos, podríamos decirlo. Para... claro, claro. Yo creo que intentar seguir escribiendo bien. Creo que eso es lo más importante, ¿no? A veces, bueno, como se ha mencionado, pues este es mi primer premio, es mi primer libro. Entonces siento que tengo yo una percepción quizás muy distinta a la de quizás ganadores, ¿no? así Que a lo es. mejor ya tenían una trayectoria o termina siendo la culminación de una, ¿no? Entonces, definitivamente es el intento por seguir escribiendo bien, de alguna manera poder conocerme mejor a mí mismo y poder
de ese modo poder acercarme también a los demás, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿qué es la literatura sino una suerte de puente que nos permite ir y venir de nosotros hacia otras personas, ¿no? Y creo que esa es una gran responsabilidad que uno adquiere cuando dice voy a ser escritor, ¿no? O sea, no solo, digamos, conocerme a mí mismo, no solo ver qué siento, qué pienso, sino también esa capacidad de poder mirar al otro, ¿no? De poder reconocerlo, o sea, de poder entenderlo, si es posible, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, seguir escribiendo bien y actualmente quiero retomar algunos proyectos de traducción, ¿no? También traduzco, que es otra manera, digamos, como de la comunicación, ¿no? El poder traer a veces de lenguas que no todo el mundo habla a la nuestra y generar un diálogo, generar una suerte como de red, ¿no? Entonces, bueno, ahora ando trabajando, o retomaré, mejor dicho, la poesía francesa de Rilke, que estoy Que es maravillosa, por supuesto, claro, ¿no? Es bellísima y que, que uno lo va descubriendo siempre, la lees y la puedes releer y le vas descubriendo más cosas a Rilke. Y se me antoja que ojalá podamos conversar contigo en otra ocasión para que también nos platiques sobre la faceta de traductor y qué hace un traductor y cómo se involucra un traductor justo en este diálogo y en este puente y en esta obra y lo complejo que debe ser para un traductor para de alguna manera que no se pierda ese sentido del autor, ¿no? Yo creo que valdría la pena. Te mandamos un abrazo, Fabián. La verdad que muchas felicidades. Seguramente este premio pues es el impulso para seguir trabajando y tenemos la obra, la poesía de Fabián Espejel para rato. Un abrazo y felicidades. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Fabián. Un abrazo.